La cláusula democrática, no solamente que adhiero a todo lo que se ha señalado aquí por los convencionales y las convencionales preopinantes en torno al quiebre del orden institucional. Para hacer un poquito de historia, antes de la Constitución del 62 en esta provincia tuvimos la Constitución de 1949, no solamente en la nación, sino en la provincia, y que la Revolución de 1955 la dejó de lado, en donde ya se hablaba de derechos amplios a la niñez, a la ancianidad, a la familia, que los reformistas del 62 tomaron algunas de esas consideraciones y tuvimos hasta aquí una constitución de avanzada, sin dudas, para lo que era aquel momento y en el momento que lo hicieron, también a las puertas de un golpe de Estado. Y creo que hoy estamos llevando adelante una constitución que además yo le quiero agregar un detalle que no solamente a si quebramos o no el orden constitucional. Tiene que ver con la cláusula democrática que hable de la división de poderes. La Constitución que estamos elaborando tiene que dejar perfectamente clara la división de poderes. El otro día pudimos revertir algunas situaciones en dictámenes de mayorías, en donde quedó perfectamente clara la función de la legislatura, en donde no compartimos algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo con los derechos que tiene el gobernador o los gobernadores que vengan en un futuro. Y también lo tenemos que tener en cuenta cuando votemos dentro de algunos días las cláusulas que tienen que ver con la justicia, fundamentalmente. Por eso yo en esta cláusula democrática, más allá de un enunciado que todos acompañamos y adherimos, tenemos que dejar perfectamente en claro que la división de poderes es un elemento que tiene que quedar muy, pero muy claro en esta Constitución que vamos a elaborar. Y en torno al federalismo de concertación, creo que lo escuchaba al convencional Giuliano hablar de la mal llamada hidrovía, él lo dijo correctamente, la vía de navegación troncal. Un hecho que es fundamental, y también estamos hablando de puertos en esta Constitución. Y si hablamos de federalismo, tenemos el ejemplo del brigadier López, y creo que es también un elemento de la historia que lo tenemos que tener en cuenta, en donde hoy en una Argentina cada vez más unitaria, no desde ahora, sino desde hace muchos años, en donde la preponderancia de las provincias se da solamente para llevar los recursos y poco vuelve a ellas, en donde tenemos una provincia rica en recursos, pero pobre muchas veces en los habitantes que están alejados de los centros urbanos, sin cloacas, sin agua potable, sin servicios de red eléctrica sustentable. Bueno, esto también tiene que ver con la Constitución que queremos y con la provincia que queremos. Un federalismo hacia afuera, pero un federalismo, entre comillas, hacia adentro, en donde todos los sectores, por más o menos habitados que tengamos en la provincia, tienen que ser atendidos. Por eso tenemos que pensar en servicios públicos que estén ligados a ellos. Por eso tenemos que tener una justicia que pueda llevar a cada uno de esos lugares, oficinas que puedan significar también la atención de nuestros comprovincianos y que no tengan que hacerse cientos de kilómetros para resolver problemas. Creo que también ese federalismo lo tenemos que tener no solamente hacia otras provincias con las que tenemos que acordar y hablar mucho para que nos dejen de atropellar los organismos nacionales que realmente ponen los recursos de todo el país en los lugares más poblados y sobre todo los que tienen que ver con el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y quiero cerrar con un párrafo que alguno de los asesores que trabaja con nosotros, uno de los jóvenes, me dice: quiero que leas esto, y voy a hacerle caso. El imperio de la ley, la soberanía del pueblo y la democracia nunca más pueden quedar a merced de quienes se arrogan de forma totalitaria la representación popular. La violencia en cualquiera de sus formas no afirma derechos sino arbitrariedades. Recurrir a la fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia.
Una revolución, aún triunfante, no presupone sino la sinrazón de la fuerza. El gobierno se ejerce con la razón y el derecho. Doblegar violentamente a la razón y al derecho es un acto de barbarie cometido contra la comunidad. Recurrir al pueblo es el camino justo. Esto lo decía en La fuerza es el derecho de las bestias Juan Domingo Perón. Muchas gracias.